Buenas tardes, me presento, mi nombre es Jaime Andrés Marcos Rosales y voy a exponer el tema que será la introducción a la administración y organización de datos, esto para la materia llamada de la misma manera, administración y organización de datos, cursada en el Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana. Vamos a ver un poquito lo que es un archivo, qué es un dato, cosas un poco más básicas. Vamos a ver unos conceptos sobre lo relacionado a este tema y a esta materia. Es un tema un poco corto, pero tiene bastantes conceptos que son muy importantes. Empezando por el concepto de archivo. ¿Qué es un archivo? En este caso, hablando de informática, computación, en todo esto relacionado en cuanto a ordenadores, un archivo de computadora, vaya, es una entidad lógica compuesta por una secuencia finita de bytes almacenada en un sistema de archivos ubicada en un almacenamiento asistido por una computadora o un dispositivo electrónico. Puede ser igualmente un celular o un reloj inteligente incluso. Recordemos que una secuencia finita de bytes hace referencia a que todos los archivos y todo lo que se ejecuta en un ordenador o cualquier aparato electrónico se ejecuta mediante código binario, que son, vaya, ceros y unos, y esto se almacena en forma de bytes dentro de un archivo de memoria, dentro de un disco duro puede ser, o algún tipo de almacenamiento ya sea físico o incluso puede ser en la nube. Tenemos también que los archivos se agrupan en directorios en el sistema de archivos y se identifican por nombres de archivo. Cada archivo o dato que guardamos tiene su propio identificador e incluso llamadas extensiones, que es lo que nos dice o con lo que podemos identificar qué tipo de archivo es. Todos estos se guardan en directorios correspondientes al archivo que tenemos presente dentro de nuestra memoria. Dependiendo de cada sistema de archivos, estos mismos pueden tener atributos específicos como fechas de creación, fechas de última modificación, puede tener propietarios y permisos de acceso. Estos son algunos atributos de los que puede tener un archivo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos el nombre de archivo, tenemos la fecha de modificación última más reciente de estos archivos, el tipo de archivos y en dados casos tenemos también el tamaño de estos archivos. Aquí podemos ver que después del nombre del archivo nos indica un punto y luego las iniciales que siguen de ese punto es el tipo de archivo. En este caso, estos archivos que tenemos aquí, las tres primeras son carpetas de archivo o son directorios y los tres de abajo ya son archivos. Estos son extensiones de aplicaciones que sirven para que ciertas aplicaciones se ejecuten de forma correcta. Abajo tenemos otros tipos de archivos. Vaya, este es un archivo comprimido y aquí, como podemos ver, para poder acceder a él necesitamos una contraseña. Estos son archivos cifrados para los cuales se necesita una contraseña y permisos para acceder a ellos. Luego tenemos algunos tipos de archivo. En informática igualmente existen básicamente dos tipos de archivos. Los archivos ASCII y archivos binarios. El primero, correspondientemente, es la abreviatura de Código Estándar Estadounidense para Intercambio de Información. Este es un estándar para asignar un valor numérico a cada carácter, mediante el cual se puede representar un documento llamado texto sin formato, es decir, un documento legible por una persona o por el ser humano. Vamos a presentar algunos de los más comunes, empezando por archivos doc o documentos de Microsoft Word. Estos archivos son creados por la aplicación de Microsoft Word y son documentos basados en texto. Este es uno de los formatos más comunes y se puede utilizar para escribir propios documentos o leer algunos documentos externos. Esto es uno de los más conocidos y de los más usados. Luego tenemos JPG, que es Public Network Graphics. Este se utiliza comúnmente para almacenar fotografías comprimidas para su uso en internet, puesto que tienen menor peso y son más fáciles de manejar. Si se descargan fotos de internet, se puede utilizar este formato o algunos otros, como tenemos el PNG, que son gráficos de red pública. Esto refiere a imágenes similares a las PNG, aunque se utilizan más comúnmente para almacenar fotos comprimidas para uso en internet igualmente. Es vaya lo mismo que el JPG, pero podemos entender que el PNG tiene un poquito más de gráficos y tiene mayor calidad. Luego tenemos el formato GIF, que es el formato de intercambio de gráficos. Y este es un formato de imagen de mapa de bits. Esto quiere decir que es una imagen en movimiento
que se utiliza comúnmente en Internet. Muchas personas utilizan este tipo de archivos para comunicarse. Va una especie de video corto, pero sin sonido y solamente es una imagen. Este se puede utilizar de muchas formas, puede ser para internet, ya sea que alguien haga contenido, algún blog, o incluso se puede utilizar de forma, digamos, en una exposición incluso. Luego tenemos el PDF, que significa formato de documento portátil. Este formato proviene de Adobe Acrobat, que también es una aplicación muy común y se utiliza comúnmente en publicaciones como revistas, periódicos o incluso algunos documentos escolares oficiales. Si se ve un archivo .pdf, lo más probable es que sea un documento oficial, puesto que casi siempre se utiliza este tipo de archivos para este tipo de extensiones para estos archivos. Estos son comúnmente, pueden ser oficios de alguna empresa o, como ya mencioné antes, archivos muy serios, pueden ser extensiones de revistas o artículos de periódicos. Luego tenemos el PPT, que es el PowerPoint, que son archivos generados por la aplicación de Microsoft PowerPoint, que es donde comúnmente se utiliza para hacer exposiciones y presentaciones. Tenemos muchos tipos de archivos, como presentamos en la diapositiva anterior. Aquí tenemos otro tipo de extensiones que no son tan conocidas porque pues no es muy común que cualquier usuario ahonde demasiado en las carpetas de un sistema o de una aplicación que son propios de esta aplicación, este tipo de datos. Estos son los más comunes. Tenemos también el formato RAR o zip, que son archivos de cualquier tipo, puede ser incluso imágenes o PDFs, documentos, pero están comprimidos en un archivo más pequeño para reducir así el espacio y memoria que utilizan. Así se pueden comprimir hasta 5 documentos en un solo archivo zip y este se puede transportar de memoria a memoria más fácil. Y esto hace que sea menos pesado y también lo hace más idóneo para utilizar en internet. Luego tenemos las organizaciones de archivos. Los archivos y carpetas están organizados en una estructura jerárquica. En los sistemas informáticos modernos, los archivos siempre tienen nombres, como ya se había mencionado antes, es uno de los atributos principales de estos archivos. Estos se encuentran en el directorio y el nombre de archivo debe ser exclusivo en este directorio. Con esto se refiere a que en un mismo directorio no puede haber dos archivos con el mismo nombre. Nuevamente tomaremos como ejemplo esta primera imagen, donde tenemos los tres primeros archivos tienen nombres muy similares, mas no iguales. Pues al ser iguales, entonces se reemplaza uno por el otro y al faltar uno no nos funcionaría bien, en este caso, cierta aplicación. Ocurre lo mismo si guardamos un archivo de texto con el mismo nombre, entonces este se reemplazará y se pierde el último, el anterior. Por eso en cada directorio debe haber cuando menos dos nombres, aunque sean casi iguales, deben distinguirse por algún número o alguna letra diferente. También tenemos en cuenta que el nombre del archivo y la ruta del directorio de archivos se pueden identificar completamente a partir de todos los demás archivos del sistema informático. Es decir, que no hay dos archivos que tengan el mismo nombre y tampoco la misma ruta. Como comenté antes, en un mismo directorio no puede haber dos archivos con el mismo nombre. Y la mayoría de las computadoras organizan sus archivos en estructuras jerárquicas llamadas carpetas o directorios. Nuevamente, repito lo anterior, comúnmente se llaman así, tienen estos nombres y se identifican así, pero aunque puede variar, significan lo mismo. Tenemos también dos conceptos que son la organización secuencial y la organización de archivos relativos. La primera significa que los registros de un archivo se almacenan lógicamente de forma continua, es decir, que son adyacentes en el orden en el que el usuario final los percibe. En particular, se puede hacer una distinción entre archivos ordenados y archivos desordenados. Y en los archivos relativos es necesario acceder directamente a los registros de forma individual. Esto es la forma más eficaz de organizar los archivos. Esta es la organización relativa, es la forma más eficaz. En dichos archivos existe una relación predecible entre la clave utilizada para identificar un registro en particular y la ubicación del archivo. Sin embargo, es importante comprender que el orden lógico de los registros no tiene que estar relacionado en su orden físico. Luego tenemos los archivos secuenciales indexados. Cuando se necesita acceder a los registros de forma secuencial a través de un determinado valor de clave o ruta, pero también se necesita acceder a ellos por separado utilizando la misma clave, a esto se le refiere como archivos secuenciales indexados. Es una forma eficaz de organizar la colección de registros
pues al organizar el archivo se secuencia el índice. Tenemos luego la organización de archivos multivalle, que permiten el acceso a registros a través de múltiples campos de clave al contener múltiples organizaciones asimismo de archivos. Estas organizaciones de archivos permiten que solo uno de estos archivos de datos maneje el acceso a través de múltiples rutas. Luego tenemos las operaciones sobre los archivos. Los archivos informáticos son el medio del que disponemos para almacenar información en un dispositivo de almacenamiento, ya sea físico o no. Y sobre estos archivos se pueden realizar ciertas operaciones básicas. Las más comunes son la creación, que es la primera de estas, que es crear un archivo. Puede ser un documento de texto, una nota de texto, puede ser una imagen. Este es el primer paso que se tiene que hacer sobre un archivo. Tiene que existir un archivo para poder manipularlo. Luego tenemos la consulta. En esta operación lo que se hace es acceder a ese archivo. Se puede utilizar en caso de ser un documento de texto. Se puede leer, se puede editar, se puede actualizar, que es lo que nos lleva al siguiente punto, que es la actualización. En esta operación se va en conjunto con la consulta, puesto que se puede consultar, utilizando el ejemplo de un documento de texto, se puede consultar lo que hay en él. Se puede modificar y se puede volver a guardar. Tenemos también, por último, el más común, que es eliminar, que es darle fin a ese archivo y eliminarlo de nuestra memoria. Se pueden hacer, además de estos, otros ciertos tipos de manipulaciones, como puede ser cifrado, que vimos anteriormente, que es para mantener un archivo bajo llave, por así decirlo, para limitar su acceso. Puede ser también el comprimirlo, como lo vimos también anteriormente, que se basa básicamente en hacer un archivo más pequeño o combinarlo con otros varios y hacerlos de un tamaño más reducido. Existe también compartir, puede ser que es enviar un cierto archivo de una computadora a otro o a otro sistema, o incluso tenemos también subir a internet. Existen muchos, pero estos son los más comunes. Luego tenemos el almacenamiento de medios físicos. Un dispositivo de almacenamiento de datos es un conjunto de componentes utilizados para leer o grabar datos en el soporte de almacenamiento de datos en forma temporal o permanente. Una unidad de disco junto con los discos que graba conforman así un dispositivo de almacenamiento o unidad de almacenamiento, también conocido como device drive. En lo que se refiere a almacenamientos físicos, entendemos que son hardware o puede ser alguna extensión de nuestra computadora que se puede utilizar, para almacenar archivos. Un ejemplo de ellos es un disco duro. Estos discos duros tienen una gran capacidad de almacenamiento de información, pero al estar alojados normalmente dentro de la computadora, estos son los discos internos, no son extraíbles fácilmente. Hay que acceder al CPU directamente, al cajón, e incluso desarmarlo para poder acceder a él. Cabe destacar que este tipo de discos duros, como el que tenemos aquí presentado en la imagen, son un poco, bueno, no un poco, son muy débiles, además de que es difícil, requieren de mucho mantenimiento, puesto que incluso si alguien abre un disco duro, puede dejar de funcionar por el simple hecho de haberlo abierto. Son muy frágiles, puesto que al tener una simple rayadura el disco, perdimos toda la información y se vuelve inservible, Además tenemos actualmente otro tipo de discos duros que son diferentes, son parecidos a que tienen otro tipo de diseño, y estos son un poco más digitales, funcionan mediante otro tipo de chips y ya no necesariamente con un pequeño disco. Estos son mejores, creo yo, porque estos son extraíbles y no necesitan estar dentro del CPU. Además de que puede tener distintas capacidades y usarse para distintas formas. Estos pueden ir desde 250 GB hasta 1 TB, 2, 3 o hasta más, dependiendo de cuánta memoria necesite el usuario y para qué. Luego tenemos unos muy antiguos que son los disquetes, que actualmente ya no se utilizan, y estos tenían una capacidad de memoria muy pequeña, así como las tarjetas de memoria. Esta se requería para utilizarlas en una computadora comúnmente de un cierto adaptador para poderlas leer, y estas tampoco
gozaban de mucho espacio de memoria, podían ir desde 500 megas hasta lo mucho 64 o 128 gigas. Y después llegaron lo que son las memorias USB, que son las que se utilizan aún comúnmente, que son estos pequeños dispositivos que pueden tener también altas capacidades de memoria, hay algunas de hasta 1 tera, y pues dependiendo del uso que se les dé es lo que se necesita. Sería por lo pronto todo sobre este tema. No me queda más que concluir que es muy importante tener en cuenta todos estos conceptos sobre, más que nada, sobre los sistemas para guardar la información, los dispositivos físicos, puesto que hay que tener mucho en cuenta que son muy necesarios, pues como ya se ha tratado en temas anteriores, puede haber fallos dentro de un CPU o pueden haber fallos externos que no están al alcance de nuestra mano y entonces perdemos todos nuestros datos. Entonces recalco mi opinión personal, que es mucho más eficiente utilizar discos de memoria extraíbles y más de una gran cantidad de capacidad, puesto que así podemos tener un respaldo de lo que hay en nuestro ordenador de forma extraíble y más a la mano. Pues así, si se pierde todo lo que hay en nuestro CPU, entonces lo seguimos teniendo por fuera en nuestro disco de memoria. Aunque también existe la memoria en internet, la nube comúnmente conocida. Esta no es muy efectiva, puesto que sigue manteniendo muy vulnerable nuestra información. Es muy fácil acceder a ella y robarla. Por mi parte sería todo, y aquí muestro un poco la bibliografía que se utilizó para esta exposición. Me presento nuevamente, soy Jaime André Marco Rosales y esto fue para la materia de Administración y Organización de Datos. Muchas gracias y nos vemos la próxima.